Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy, noviembre 20. Mis hermanos queridos, estamos ya cerca de conmemorar la venida de nuestro Señor Jesucristo acá a esta tierra, un año más. Sí, mis hermanos queridos, los cristianos también recordamos a nuestro Señor en su venida el 25 de diciembre. Los cristianos sí lo hacemos. Y el que no quiera hacerlo, pues mis hermanos queridos, eso ya es un tema de conciencia. El que no recuerda al Señor, pues no lo recuerda. Y el que quiere recordarlo, pues para el Señor no lo recuerda. Así de sencillo. Pero bueno, quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que están conectados. El hermano Víctor Macei, el hermano Marco Rodríguez, Jenny, en Colombia. También para mi hermano Yehison Latuf, mi hermano allá batallando en Chile, mi hermano Birlev. Para todos los hermanos que se van conectando también, un abrazo grande para Giovanni Restrepo, mi compañero ahí de colegio. Abrazo grande a la distancia, tanto tiempo sin saber de tu persona. Abrazo. Bueno, mis hermanos queridos, el día de hoy tenemos un tema muy simpático. Vamos a seguir con el estudio de Primera de Timoteo. Hoy vamos a tocar la segunda parte de piedad y contentamiento. Nuestro hermano Marco Rodríguez nos va a dar la lectura desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Para los hermanos pues que están viendo la transmisión en vivo y en directo, yo lo voy a poner en pantalla. Así que permítanme, mis hermanos queridos, ahí está. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Mi hermano querido, ¿qué le parece si nos regalas la lectura, por favor? Abrazo grande a toda esa gente linda allá en México. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ahí va. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contenciones necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Vamos a encomendar esta transmisión, este estudio al Dios de la gloria previo a empezar. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que tú has permitido para aquí conectarnos con mis hermanos. Gracias porque se va a compartir tu palabra, se va a compartir este estudio. Te rogamos, amado Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe. El mismo Espíritu Santo que levante esos cadáveres espirituales es el mismo Espíritu Santo al cual nosotros estamos clamando que ayude en este estudio, no solamente para los que estamos aquí presentes viendo en vivo e en directo, sino también para todos los que van a ver esta transmisión por diferido. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, síganme con cuidado. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Esto está patrocinado única y exclusivamente por la pura misericordia de Dios. Aquí, mis hermanos queridos, no se cobra por compartir el mensaje de salvación. Entonces, permítame un segundo, mis hermanos queridos. Versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí tenemos la frase pero, la palabra pero. Ese pero es el término griego de. Esta palabra también podría traducirse como ciertamente. En tal caso, Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol, estaría diciendo en respuesta a los falsos maestros que vieron su actividad religiosa como una forma de hacerse rico. Ciertamente la piedad proporciona gran ganancia. Lo que el apóstol quiere entonces decir es que frente a la falsa comprensión de la verdadera piedad mostrada por los falsos maestros, la verdadera piedad trae como resultado gran ganancia. La verdadera piedad produce contentamiento y riquezas, óigalo bien, mis hermanos queridos, espirituales. Las riquezas materiales que buscaban aquellos que se habían apartado de Cristo y abandonaban la palabra, nada pueden compararse con la verdadera riqueza resultante de la piedad, que tiene valor tanto en esta vida como en la venidera. Las personas, mis hermanos queridos, son realmente ricas cuando están contentas con lo que tienen. Estas poseen recursos interiores que le proporcionan riquezas mucho mayores que las que la tierra puede ofrecer.
Cuando el texto menciona gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, tenemos la oración en el original griego, porismos megas y efsebeia meta aftarkeias. Por eso el apóstol dice, es una gran ganancia, a saber, la práctica de la piedad con satisfacción del alma. Y como ejemplo les menciono que imaginen a un millonario que no pudo dormir tranquilamente, pensando que en cualquier momento o lo matan o lo secuestran. Ahora imaginen que esas propiedades las obtuvo basado en engaños a sus familiares o simplemente evasión de impuestos al gobierno. Bueno, eso es como para analizar. La palabra usada en el original es satisfacción del alma y puede traducirse más literalmente como autosuficiencia. Si no fuera por el hecho de que en castellano esta palabra es ambigua, porque puede usarse en sentido favorable, es decir, capacidad inherente y adecuada para una actividad o un sentido desfavorable, o sea, satisfecho de sí, un arrogante. Usada en un sentido desfavorable, el antónimo correspondiente sería humildad. En el sentido favorable, su antónimo es impotencia espiritual o pobreza del alma. La palabra se emplea en el Nuevo Testamento en el sentido favorable. Por medio de una sencilla transición, esta suficiencia del alma comienza a incluir el elemento contentamiento, como lo corroboramos en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. El creyente piadoso, óigalo bien mi hermano querido, está contento con lo que tiene porque descansa en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está pensando en las preocupaciones del día a día o de que lo van a botar del trabajo o de que lo van a desalojar de la casa donde está viviendo. El mundo, mis hermanos queridos, se puede caer a pedazos, pero nuestra confianza está ¿en quién? En el creador de los cielos y la tierra. Ojo al detalle. Seguimos, mi hermano. Un abrazo para mi hermano Julián Bruno allá en Argentina. Altagracia, Argentina. Radio Salvación. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando el texto menciona porque nada trajimos o nada hemos traído a este mundo, ahí tenemos la la oración en el original griego, Ouden gar eisinenkamen, eiston kosmon. Esto podría ser una alusión, óigalo bien, a distintos pasajes veterotestamentarios y da un argumento para la afirmación de los versículos del 6 al 8, donde se hacen iguales afirmaciones a los de los filósofos griegos estoicos. Dios bendiga a la hermana Elba. Abrazo grande. Job capítulo 1 versículo 21 lo corrobora, Salmos 49, 17 y Eclesiastés 5, 15. En el texto griego la palabra ouden, que significa nada, se pone primero en la oración por razones de énfasis. Nada, mis hermanos queridos, hemos traído a este mundo cuando nacimos y nada podremos sacar cuando muramos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Job capítulo 1 versículo 21 lo corrobora y Eclesiastés 5:15. Lo único válido para el hombre es la relación personal con Dios que proyecta su vida a una realidad futura. Esta es una razón, óigalo bien, poderosa para conformarse con lo presente, sea mucho o sea poco. La King James Version añade, y es cierto, y también añade porque esta adición aparece en los manuscritos Aleph 2 y D2, al igual que algunas versiones latinas antiguas, como la Vulgata y la versión siria. En algunas antiguas versiones latinas, la Vulgata y la siria, aparece la palabra verdadero antes de porque. El texto originalmente dice oti, que significa porque. Nada trajimos, mis hermanos queridos, al mundo, nada podremos sacar de él. Ahora, ¿qué se debe hacer con esa partícula griega oti? Es difícil
explicar cómo se introdujo esa palabra superflua, ni cómo fue que aún los más antiguos intentos de corregir el texto retuvieron una partícula. Tampoco se puede tomar de forma casual, pues no cabe en la conexión del pensamiento presente, ni es adecuado a la evidente fuente del dicho en el Antiguo Testamento. Cuando el texto menciona, y sin duda, nada podremos sacar. Miren, en el original griego, oti oude, es en enkei dinameta. Estos términos no están en el texto griego. Oti oude, que significa debiera ser. Oti, que significa ni mencionar el poder sacar nada. Porque esto no concuerda con la evidente fuente del dicho en el Antiguo Testamento, además de tener la evidencia textual en contra. Versículo 8 dice claramente, así que. Ya saben que ese así que es como la bisagra de una puerta, viene un contexto, viene hablando algo primero. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos echontes de diatrofas, kai esquepasmata, toutois, arquetisometa. Los creyentes necesitamos conformarnos con la provisión divina para nuestras necesidades cotidianas. Lo corroboramos con Proverbios capítulo 30, versículo 8 y Mateo 6, 11. La manera como Pablo utiliza el término ganar le permite desarrollar un poco más del tema de la avaricia de los falsos maestros. El verbo principal está en un futuro de indicativo, es decir, estaremos contentos con esto. Las cosas materiales exigen tiempo y energía que pudieran emplearse mejor en realidades eternas. Cosas indispensables para la vida, o sea, sustento y abrigo deben ser suficientes para poner contentos a los cristianos. Es importante aclarar, mis hermanos queridos, que Pablo no condena el tener bienes. Si Dios las provee en su gracia y ni exige ningún voto de pobreza. Por otro lado, es importante aclarar también que no porque un religioso tenga propiedades, es un cristiano. Si fuera así, muchos millonarios ambiciosos e incluso sicarios con demasiado dinero no necesitarían ni siquiera del arrepentimiento de sus pecados ante Dios. Bendición para un cristiano no es la misma bendición para un fariseo moderno o falso maestro de la pseudo prosperidad. Lo que Dios sí condena es un deseo inmoderado de dinero que surge de la insatisfacción. La meta suprema de la vida de un creyente debe ser amar y glorificar a Dios, no acumular bienes materiales dejando de lado al Dios de la gloria. Al amar y glorificar a Dios, Él pudiera decidir bendecirnos con riquezas, ojo al detalle, si es su soberana voluntad. En cuanto al alimento, no se trata de manjares suculentos, sino de aquello que, como expresa la palabra, nutre. El sustantivo que utiliza nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo es un plural en griego y equivale a lo que cubre, o sea, no solo el abrigo personal, sino un lugar para estar a cubierto y refugiarse de la intemperie, el techo donde resguardarse. De allí que la traducción comida y ropa es menos exacta. Muchas veces, mis hermanos queridos, entendemos que necesitamos más de lo que tenemos y nos inquietamos por no poder alcanzarlo, olvidándonos de la condición de peregrinos que es nuestra vida, transitando por el mundo como el camino que conduce a la casa celestial. Como dato para recordar siempre, el Señor nos enseñó a pedir no por el pan de un tiempo, no por el pan de un mes, no por el pan que nos dure todo un año, sino por el sustento de cada día. Lucas capítulo 11, versículo 3 para corroborar. Versículo 9 dice, permítame un segundo.
Ahí está. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tenemos en el original griego, hoy de boulomenoi, Ploutein en Pictosin es peirasmon. Acuérdense esa palabra, peirasmon. Los creyentes algunas veces cargamos muchas cosas sobre sí por la avaricia, por cuestiones terrenales, poder, popularidad, etcétera, etcétera. Proverbios 23:4 lo corrobora, también 28:30 y Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 34. Mis hermanos, existen dos términos griegos. Un saludo para toda esa gente linda allá en Argentina. Existen, óigalo bien, dos términos griegos que expresan la idea de estar aprobado para algún propósito. Primero, dokimazo. También tenemos dokimión o dokimasia. Es una construcción metafórica para comprobar si algo es verdaderamente genuino mediante el fuego. Ejemplo, un metal, el oro, un anillo de oro. Por ejemplo, ¿no? Para saber si verdaderamente es de oro. Si no es de oro, pues obviamente se va a quemar. El fuego revela la esencia del metal, quitándole toda impureza. Este proceso físico, óigalo bien, llega a ser una figura poderosa para representar a Dios y en su aspecto humano para probar a otros. Claro está que el fuego que habla Mateo capítulo 3, versículo 11 es juicio. Por si acaso alguien me vaya a decir, oye, que el fuego que menciona ahí, eso es un fuego que nos da una fuerza. No, cuidado. Ese fuego es un juicio, no convulsiones en el piso, ni afirmación positiva de alguna doctrina carismática, nada por el estilo. Bueno, eso es un tema para otra transmisión. Ahora, la palabra dokimazo, con K y con Z, solo se usa en un sentido positivo de probar, con miras a una aceptación y determinar. Por ejemplo, fuerza, como lo vemos en Lucas 14:19. También para probar a uno mismo. También para probar nuestra fe, como dice Santiago 1:3. Aún a Dios mismo. Hebreos capítulo 3, versículo 9. Miren, los resultados de estas pruebas eran positivos. Romanos 1:28 lo corrobora. Capítulo 16, versículo 10 también. Segunda de Corintios 10:18. Filipenses 2:27 y segunda de Pedro 1:7. Por tanto, el término conlleva la idea de alguien que está siendo examinado y probado de ser digno, bueno, genuino, honorable. Otro término es peirazo, con Z, peirazo, o también peirasmus. Este término tiene la connotación de ser examinado con el propósito de encontrar alguna falta o de ser rechazado. Es utilizado frecuentemente con el contexto de la tentación del Señor Jesús en el monte. Expresa el esfuerzo de atrapar a Jesús. Mateo 4:1 lo corrobora, Mateo 16:1, Marcos 1:13, Lucas 4:2 y Hebreos 2:18. El vocablo es usado como título para Satanás en Mateo 4:3 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Es usado por Jesús el Señor para advertirnos de no probar a Dios. Mateo 14:7 lo corrobora y Lucas 4:12. También denota el esfuerzo por hacer algo que ha fallado. Hechos 9:20 lo corrobora, Hechos capítulo 20 versículo 21 y Hebreos 11:29. Es utilizado en relación con las tentaciones y pruebas de los creyentes, como lo menciona 1 Corintios 7:5, también 1 Corintios capítulo 10, versículo del 9 al 13, Gálatas 6:1, 1 de Tesalonicenses 3:5 y Hebreos 2:18. Así que el apóstol destaca un mal propósito que es el querer enriquecerse, dándole prioridad en la vida a cualquier precio. Esto conduce a buscar el modo de hacerse con las riquezas, pero óigalo bien, de manera apresurada. Muchas veces ni siquiera le interesa si es que le van pisando la cabeza a otra persona.
Y ahí hago una pausa y vamos con mi hermano Omar. Le mando un abrazo a toda esa gente linda allá en Argentina. Mi hermano Omar, ¿usted alguna vez ha conocido a algún, entre comillas, pastor que de una manera acelerada quiere enriquecerse y le pone el pretexto de que habrá robado el hombre a Dios por sus diezmos y ofrendas, etcétera? ¿Alguna vez ha conocido una persona así que ha querido traficar con el evangelio y ha querido enriquecerse de una manera acelerada? Sea usted bienvenido, 190 países lo están escuchando. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Bueno, no he conocido a nadie que haya querido enriquecerse de la forma en que está explicando, pero sí hay gente que manipula mucho. Sí he conocido gente que manipula el tema del diezmo y todo esto para que la gente financie cosas para el pastor, para poner un negocio para el pastor y todo eso. Y he escuchado de casos también así que esta también es otra forma también de abuso espiritual y de autoridad que se está usando mucho dentro de la iglesia y eso constituye una afrenta al pueblo de Dios. Claro, y es correcto lo que usted menciona, mi hermano querido. De hecho, recuerdo a los hermanos queridos que si alguien le va a cobrar por exponer la palabra de Dios, mi hermano, por ahí no es. Usted salga corriendo, sea el ministerio que sea la congregación que sea. Mi hermano, una cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos como miembros de una congregación. Oiga, también necesitan pagar la luz, necesitan pagar esto, el otro, pero eso es algo que le tiene que salir a usted, del corazón. Eso es una ofrenda voluntaria, como menciona nuestro hermano Pablo en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas paulinas. Pero otra cosa es que a uno lo quieran condicionar a que se caiga inmediatamente con el diezmo, un tributo obligatorio, pero abolido del antiguo pacto, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa, mi hermano querido. Eso no era nunca fue para la iglesia. Eso siempre fue ¿para quién? Para los hijos de la tribu de Leví. Para los judíos, hijos de la tribu de Leví. No para nosotros. Ojo al detalle. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Tenga mucho cuidado. Si usted ve que le quieren cobrar por predicar, mis hermanos queridos, salga corriendo. Cuidado con estar cayéndose con el PayPal, con el Cash App o con cualquiera de esas cosas, ¿no? Cuidado. Miren, esto conduce a buscar el modo de hacerse con las riquezas apresuradamente, como lo había mencionado. No es fácil alcanzar riquezas con el trabajo cotidiano, de manera que lograrlas como objetivo supone que el enemigo produzca tentaciones y extienda lazos para atrapar moralmente al que busca como prioridad en su vida al enriquecerse. El deseo de enriquecerse hace que el hombre, que en la terminología actual es la encarnación de gruesos dividendos, caiga en numerosas codicias. La persona que codicia riquezas generalmente, óigalo bien, un saludo para Javier León, abrazo grande a la distancia. La persona que codicia riqueza generalmente también anhela honor, popularidad, poder, comodidad, satisfacción de los deseos de la carne. Así que los que quieren enriquecerse afrontan fuertes tentaciones y muchas veces caen en dolorosos y debilitadores pecados, como lo hace un animal en un lazo. La palabra griega ahí, boulomai, que significa quieren, se refiere a un deseo concreto. Uno, óigalo bien, nacido de la razón, no de la emoción, y describe claramente a los culpables del pecado de la avaricia. Cuando el texto menciona lazo y en muchas codicias necias y dañosas, miren, aquí hay escúchelo bien, tres distintas variantes. Lazo en los manuscritos originales, alif, a, d2 y h. Lazos en los minúsculos, 33, 1175 y las versiones Peshita y Copta. Lazo del diablo de los manuscritos DXX, FG y la antigua versión latina. El tiempo presente del verbo empipto, que significa caen, indican que están cayendo continuamente en tentación y lazo. El plural, conscupiscencia, expresa la idea de una caída, de modo que una conscupiscencia conducirá, óigalo bien, inevitablemente a otra. Un tipo de codicia lleva a otro más intenso o firme.
En lugar de la ganancia que estaban buscando, los hombres que ponen su corazón en las riquezas experimentan solamente pérdidas. La palabra griega epitumia, que significa codicias, por lo general se refiere a malos deseos y son necias porque son irracionales, sin sentido y lógicas. Los que se dejan controlar por ellas quedan como un animal en una trampa, víctimas de su propia lujuria. Cuando no pueden satisfacer sus codicias, pueden incluso recurrir a la violencia, como lo corrobora Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Cuando el texto menciona que hunden a los hombres en la ruina y en la destrucción, mis hermanos, esa es una metáfora para la interrupción de la vida física y el concepto se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7 versículo 13 para corroborar, Romanos 9, 22, Filipenses 1, 28, 3, 19, Segunda de Pedro 2, 1, Apocalipsis también capítulo 17 versículo del 8 al 11. En el original, óigalo bien, las palabras ruina y destrucción derivan ambas de un verbo cuyo sentido secundario es perder. La palabra hunden viene del griego butizo, que significa naufragar, sumergir o arrastrar hasta el fondo. La búsqueda de riquezas al final, mis hermanos queridos, arrastra a los hombres a la destrucción. Ahí tenemos la palabra oletros, palabra que se emplea a menudo para referirse al cuerpo, aunque puede tener también un sentido más general. Primera de Tesalonicenses lo corrobora, capítulo 5, versículo 3. El término griego apoleia, que significa perdición, miren, por lo general se refiere a la eterna perdición del alma. Romanos lo corrobora, capítulo 9, versículo 22. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Hebreos 10, 39. Y Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Los tres términos juntos dan una panorámica, óigalo bien, de la total devastación de tanto el cuerpo como el alma. Por lo tanto, se sumergen en un estado del que no pueden salir por sí mismos, arrastrados por el peso, no de las riquezas, sino de los pecados que practicaron para conseguirlas. Ellos pensaban alcanzar gloria y consiguen solo pérdida. Esas concupiscencias son como el viento del temporal que encrespa el mar y hace zozobrar el barco. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, este es un versículo extremadamente fuerte y es más, yo quiero repetirlo para que ustedes, es más, si ustedes quieren, apúntenlo ahí, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y deberíamos tenerlo en la mente grabada. Deberíamos tenerlo, es más, en la puerta de salida de nuestra casa. Bueno, repito, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, óigalo bien, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas personas empiezan de una manera lindísima. Qué lindo el evangelio y empiezan pero suavecito. Qué bonito, estoy aprendiendo. Pero poco a poco, conforme le van entrando toda esa avaricia, ese amor al dinero. Miren, tener dinero no es pecado, pero el amor al dinero, eso es otra cosa. Cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios, eso es idolatría. Una vez más, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, y ahí está el por qué. Miren lo que dice Pablo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, miren las consecuencias, y fueron traspasados, óigalo bien, de muchos dolores. Mis hermanos queridos, esto pudo haber sido un refrán muy conocido y es el tema de esta sección.
Todo lo demás es una explicación de la importancia de esa declaración. La expresión pilarguria, que significa amor al dinero, es una palabra compuesta que literalmente significa afecto por el dinero o afecto por la plata, el dinero. Los males son todos, primeramente los que tienen sentido espiritual, pero también las expresiones pecaminosas de corte temporal y material, como muertes, rapiñas, robos, engaños, estafas, están incluidos en el término. Romanos capítulo 1, versículo 30 lo corrobora, y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. El dinero, mis hermanos queridos, no es intrínsecamente malo, pero el apóstol Pablo condena el amor al dinero, no al dinero mismo. En el griego no aparece el artículo definido junto a raíz, lo cual es uno de los muchos problemas. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 2, versículos 25 y 26. El dinero es una herramienta, mis hermanos queridos, no una meta. Las traducciones en la New American Standard Bible y la New Revised Standard Version tratan de suavizar la hipérbole como una raíz de todos los males. Miren, donde el griego añade toda clase, como en la New King James Version o en la New Revised Standard Version. Tipo D. Miren, este amor hizo que el hombre que tenía muchos rebaños y ganado robara la única corderita del hombre pobre. Que el joven rico también se apartara de Cristo. Que el rico insensato se engañara a sí mismo pensando que todo estaba bien. Que el rico descuidase Lázaro. Que Judas traicionara al Señor y se suicidara. Y que Ananías y Zafira mintiesen. Ustedes recordarán la situación de... que en algún momento lo vamos a tocar, ¿no? Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, el rico y Lázaro. Acuérdense que había un gran banquete y estaban comiendo, etcétera, etcétera. Se muere Lázaro y ¿qué creen? También se muere el rico y los dos se encontraron en un lugar, claro, obviamente separado, ¿no? Uno era el seno de Abraham y la otra pues era pues un lugar de tormento, de confusión, etcétera, etcétera. Mis hermanos, ese es el problema. Ese es el problema, que la gente cree que puede pasar por encima de los demás, mirando por encima del hombro, porque medio tienen 4 reales, medio tienen ahí, no, ¿sabes qué? Tengo ahí un dinerito por ahí, y ya creen que pueden pasar por encima de Marco Rodríguez, el hermano aquí presente, que pueden basurear a mi hermano Birlet Mena, que pueden burlarse en la cara de Víctor Macei, mi hermano querido allá en Colombia, porque tienen unos cuantos reales, mis hermanos queridos. ¿Qué creen? Todos vamos a asistir a esa cita, la cual no vamos a faltar y vamos a estar puntual. Todos vamos a morir, tarde o temprano, a menos de que Cristo Jesús, nuestro Señor, venga y nos recoja. Estoy hablando de la iglesia, la novia de Cristo. No estoy hablando de los que se van. Pues, ese es otro tema. Todos vamos a estar parados frente al justo Rey, juez, soberano, y todos vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, ¿se acuerdan la historia del rico y Lázaro? No, Padre Abraham, por favor, mira, porque estaba en un lugar de tormentos, con sed, estaba seco, estaba, no sé, la lengua seca, qué sé yo, no sé. Bueno, manda por lo menos a mojar la punta de mi dedo, porque estoy aquí en este lugar de tormento. Mira, acuérdate que tú tuviste demasiado allá en la... Voy a parafrasear un poco. Acuérdate que tú estuviste allá en la tierra. Tú estuviste en Estados Unidos y pudiste ayudar a Birlet Mena. Tú estuviste en Estados Unidos y pudiste ayudar a Marco Rodríguez. Tú estuviste en Canadá y pudiste ayudar a Víctor Macei. ¿Cuántas veces la hermana Jenny te pidió que la ayudes? ¿Cuántas veces aquí mi hermana Elba dijo, por favor, ayúdame? Y tú teniendo todas las posibilidades de estrechar una mano, porque acuérdense de lo que yo les voy a decir. Y esto va para los amigos religiosos. No me vengan a hablar de su Dios, entre comillas. No me vengan a hablar de su Dios. Mejor demuéstrenmelo con sus acciones en el día a día. Tuviste la oportunidad de ayudar, de estrechar una mano, de por lo menos ayudar a que su vida no sea tan difícil. ¿Cuánta gente tiene responsabilidades con sus hermanos, primos, familiares, padres, hijos?
y sin embargo son tan irresponsables, están tan entenebrecidos en su corazón que cierran toda la posibilidad de por lo menos echarle una mano, ayúdalo, no le hagan la vida tan difícil. Y acuérdense que el Señor de la gloria siempre va a cuidar de su rebaño, indistintamente de que en esta vida suframos los cristianos rechazo, falta de ayuda, falta de amor al prójimo, etcétera, etcétera. Pero ese es, mi hermano querido, la historia del rico y Lázaro. Mire que no estoy diciendo parábola. Esa es una historia real porque tiene nombre, tiene detalles. Es más, aun cuando fuera una parábola, el mismo Señor Jesucristo la contó, obviamente tiene un sentido para nuestra vida. Tenemos que analizar, escudriñar y decir, bueno, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo en esta historia aquí en el rico y Lázaro? Así que ahí se la dejo, mis hermanos, que ese es el problema, que la gente cree que no va a tener esa cita. ¿Y qué creen? En el caso de los religiosos, que cuando ya está en una etapa terminal de cáncer, en una etapa terminal de, no sé, un tumor cerebral, en una etapa terminal de cualquier enfermedad que ya lo va a llevar al otro lado, ¿qué creen? Me arrepiento en este momento, me arrepiento. Seguro, usted tiene ese as bajo la manga, amigo, que usted está escuchando y tiene algo pendiente que resolver. No se engañen. Gálatas capítulo 6 versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ustedes creen que se van a burlar del Dios de la gloria y van a hacer la vida miserable a todo aquel que pueda a su paso, y cuando ya está en el lecho de su dolor, usted dice, me arrepiento. Es que han malinterpretado el texto de los ladrones en la cruz. No, es que a última hora me puedo arrepentir. Ese es otro tema que yo no voy a entrar en detalles, pero ya hemos tratado muchas veces qué verdaderamente significaba, por qué Dios permitió que veamos esa escena de los dos ladrones en la cruz y el Señor Jesucristo en medio. Ojo al detalle. No es porque, el enfoque no es porque me arrepiento al final. No. Un ladrón representaba ¿qué? La raza humana. Esa soberbia, esa arrogancia. Ya pues, no que tú eres Dios. Bájate tú y bájame de paso a mí. Esa es la arrogancia del religioso sin haber sido regenerado en su corazón. Y el otro, habiendo sido regenerado en su corazón de manera genuina, le dijo, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Gloria a Dios por eso. Pero bueno, no voy a entrar en detalle, mi hermano querido, porque el tiempo apremia. Así que la gente cree que no. Hay muchos religiosos que creen que no van a pasar de esta vida, que creen que tienen agarrado a Dios de la barba. Por Dios, por favor. Bueno, ninguno de ellos escapó del castigo. Todos los que mencioné, Ananías, Zafira, ya ustedes saben, ¿no? El joven rico, ninguno de ellos escapó. Ahora sí, cuando el texto menciona por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Ahí tenemos la expresión, perdón, la frase en el original griego, óigalo bien, empieza así, tines oregomenoi, apeplanitizan apotis pisteos. Aquí hay que preguntarle si el término fe o pisteos habla de la salvación o la vida piadosa. En este contexto, los falsos maestros han abandonado la fe y tratan de influenciar a otros, como lo corroboramos en Marcos capítulo 13, versículo 22. La avaricia y la abundancia financiera es una de las constantes características de los falsos maestros, los cuales se extraviaron en cuanto al testimonio de la fe en una vida contraria a ella, haciendo de los creyentes y de la vida de piedad un instrumento para conseguirlo. Lo corroboramos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Les recomiendo la 2 de Pedro, lindísimo ese libro. Si el dinero llega a ser lo último, se convierte en un Dios. Así es sencillo. En la New American Standard Bible, el término riqueza aparece en mayúsculas porque se asume que refleja el título de la diosa siria del dinero. Mateo capítulo 6, versículo 24 lo corrobora. El amor por el mismo puede llegar a ser idolatría,
causando resultados desastrosos en esta vida y en la venidera. Tito 1:16 lo corrobora. Cuando el texto dice que se han desviado de la fe, miren, eso es literalmente han planeteado lejos de la fe. Apeplanitizan. Han planeteado lejos de la fe. Ahora bien, la expresión el cual, o sea, is, tratando de alcanzar algunos. La pregunta es, ¿a qué se refiere is? Algunos eruditos responden que se refiere a la avaricia. En el original griego la palabra es filargiria, porque conscientemente estas personas codiciosas van tras el dinero, van tras tus bolsillos, van tras tu cuenta bancaria, van tras tu cuenta de PayPal, van tras tu cuenta de Cash App, pero inconscientemente van tras el amor al dinero. Pero los pronombres relativos en el griego koiné son flexibles. Las reglas, óigalo bien. Un abrazo a la distancia a mi hermana Rubí. No se preocupe, mi hermana Rubí. Ahí estamos. Las reglas que los rigen no son del todo rígidas. De allí que hay que preferir la explicación más natural. Miren, aunque gramaticalmente is concuerda con el otro texto en su contexto, en el sentido real se refiere a argirión, o sea, dinero, concepto que mentalmente ha sido abstraído de filargiria o avaricia. Pablo no menciona nombres, pero podría haber usado el ejemplo de los que le eran más cercanos. Demas, ustedes ya recordarán, ¿no?, la historia. Demas y otros como él se apartaron de la fe para buscar las cosas de este mundo. Ahora, no podemos mencionar de que perdieron su salvación o que simplemente pecaron y punto, pero tenían todavía su salvación. Cuidado, yo no estoy especulando, simplemente menciono que se apartaron de la fe para buscar las cosas de este mundo. Ok, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 para corroborar. En la carta del apóstol Judas 3, la fe se refiere al conjunto de la verdad cristiana. Para esos apóstatas, el oro sustituyó a Dios. No solo se volvieron apóstatas, sino que también fueron traspasados de muchos dolores. Una conciencia que los condena, deseos no cumplidos, insatisfacción y desilusión con su porción. Acuérdense lo que dice Salmos 32:10. Muchos dolores habrá para el impío. Los dolores supremos que sufrirán pudiera ser el tormento eterno en ese lugar de confusión que van a pasar por toda la eternidad. Cuando el texto menciona y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores, miren, se han extraviado tanto en actitud interior, en conducta exterior y aún en la profesión de los labios que ahora las están enseñando. Pero haciendo esto se han traspasado a sí mismos con muchos tormentos. Entre estos tormentos están la inquietud, el aburrimiento, la falta de satisfacción, la tristeza y la envidia. Nadie les obligó a buscar las entregas de las riquezas. Por tanto, son ellos mismos quienes con su actuación se sienten traspasados con dolores. El peor de ellos, el remordimiento de sus conciencias acusadoras. Estos viven rodeados de dolores y de angustias como resultado de una vida contraria a Dios, completamente apartado de su voluntad. Estos dolores que le traspasan no son pocos sino muchos, es decir, tanto en cantidad como en calidad. Dolores de diversas formas, muchos dolores habrá para el impío. Eso lo menciona Salmos capítulo 32, versículo 10. Y claro, alguien va a decir, ay, mi hermano David, pero ese es cristiano, pero yo no sé por qué está dolorido por aquí y por acá, tiene reumatismo, tiene lo de acá, tiene por acá, tiene diabetes, tiene lo de aquí, lo de allá, etcétera, etcétera. Vea, analice la situación. Yo no estoy diciendo por si acaso que si una persona pasa por una situación, por ejemplo, una enfermedad, es pecado. No, acuérdense los amigos de Job, eso ya irse al extremo. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 11. Último versículo de esta noche, porque mis hermanos queridos, hay que descansar.
Así que vamos con el último versículo de esta noche. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mis hermanos, es más, se lo voy a poner en pantalla. Permítanme un segundo, cámara 2. Ahí está. Voy a repetir el versículo. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cuando el texto menciona, pero tú, oh hombre de Dios, es la frase de oantropetheu. Timoteo, como hombre de Dios, debe correr tras la justicia, el estado del corazón y mente que está en armonía con la ley de Dios y que conducirá a la piedad, a la vida y a la conducta verdaderamente piadosa. En el Antiguo Testamento se usa este título para referirse a los llamados a un servicio especial para Dios. Deuteronomio capítulo 33 versículo 1 lo corrobora. Primera de Samuel 2:27 y segunda de Crónicas 8:14. Siendo el creyente propiedad de Dios, debe ser también un hombre de Dios, tanto por propiedad como por servicio. Mis hermanos, siempre lo digo, más allá de que uno se haga llamar cristiano, uno tiene que evidenciar de que verdaderamente es cristiano. Va de nuevo, una vez más, amigos, a los que son religiosos y están viendo la transmisión, lo van a ver por diferido. No me hables de tu Dios, de ese Dios que tú me dices que no me hables de tu Dios. Mejor muéstramelo, evidénciamelo con tus acciones en el día a día. Seguimos, mis hermanos queridos. El sentido adversativo de, que significa más, en el original griego, unido al empleo del pronombre personal su, que significa tú, contrasta tajantemente a Timoteo con los falsos maestros. Así que el apóstol Pablo empleó ese título para aumentar el sentido de responsabilidad de Timoteo en el desempeño de su ministerio. Al llamar a Timoteo hombre de Dios, Pablo lo ubica en la tradición, óigalo bien, veterotestamentaria. A él, al igual que a aquellos antes que él, se le llamó, se le ordenó y se le dio la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y como decía Pablo, ay de mí, óigalo bien, ay de mí si no predico. Cuidado, que no lo callen, que los falsos maestros no lo callen ni lo censuren. La New American Standard Bible y la New Revised Standard Version dice, tú hombre de Dios. La New King James Version dice, oh hombre de Dios. La Biblia de Jerusalén dice, como alguien dedicado a Dios. Este título honorífico fue utilizado para Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, David, como lo corroboramos en Deuteronomio 33:11, Primera de Samuel 2:27 y Primera de Reyes 12:22. Los falsos maestros no son hombres de Dios ni están equipados con su palabra. El Espíritu Santo no los está preparando. Cuando el texto menciona huye de todo eso, en el original griego, tafta, fege. Ese es un imperativo presente activo. Huye, huye. Corre como que si claro, sabemos que la salvación no se pierde. Corre como que si la salvación la vas a perder. Estoy parafraseando. Huye de ahí. Huye. Ese es un imperativo presente activo que le ordena apartarse de las controversias sin fin y el amor por el dinero, lo que contrasta con las dos cosas que debe predicar y enseñas enumeradas en capítulo 5, versículo 1 y en el capítulo 6, versículo 2. Al ser un hombre llamado por Dios, cuya vida debe constituir un ejemplo para todos,
llevando una conducta consecuente, debe huir de estas cosas relacionadas con la vida de los falsos maestros. Dios bendiga a la hermana Liliana Pérez. Abrazo grande a la distancia. Cuando el texto menciona, óigalo bien, esmérate en seguir, dioque de. Es otro imperativo presente activo que indica un mandato permanente. Cuando el texto menciona la justicia, ahí tenemos dikaiosinin. ¿Se acuerda que esa palabra la vemos también en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 3? Ahí tenemos dikaios. Hemos sido dikaios. Hemos sido justificados. Pero aquí vemos dikaiosinin o la justicia. Esto se refiere a la vida piadosa, no a una justicia forense imputada como la romana que se describe en el capítulo 4. Santiago lo corrobora, capítulo 3, versículo 13 al 18. Es decir, que no se trata de una otorgada en el acto de creer por la que es justificado el pecador, sino la practicada por el creyente en su vida de santidad. Acuérdense, nosotros somos santos no porque generamos santidad, sino porque estamos siendo apartados día a día para el servicio de Dios. Estamos siendo apartados de las cosas mundanas. Estamos siendo apartados de la tentación del amor al dinero. Ojo al detalle. La palabra dikaiosune significa hacer lo que es correcto con relación a Dios y al hombre. Esta justicia de relación con los hombres comprende también la relación con Dios, que se expresa a menudo con una vida de piedad. La vida de justicia es también la manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Dónde corroboramos esto? Efesios capítulo 5, versículo 9. Y óigalo bien. Yo no he visto un cristiano que no evidencie el fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si usted es un cristiano, seguramente, estoy hablando de cristiano, estoy hablando de un cristiano genuino, no estoy hablando de un religioso, estoy hablando de un cristiano. Evidentemente, tarde o temprano va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Esa es una evidencia externa de que usted verdaderamente es un cristiano. Y si usted es un cristiano es porque hace rato usted ha sido salvado y su corazón está siendo regenerado por el Espíritu Santo. Miren, perseguir la justicia es ajustar la vida plenamente a la voluntad de Dios. Dios bendiga a Olga Pérez. Abrazo grande a toda esa gente linda allá en Venezuela. Esta lista de cualidades necesarias para imitar a Cristo es exactamente lo opuesto al estilo de la vida de los falsos maestros. Cuando el texto menciona el amor o la fe, ahí tenemos agapín, pistín. El concepto fe es usado aquí en el sentido subjetivo, confianza activa en Dios y en sus promesas. Una de las características de Dios es su fidelidad. Salmos lo corrobora, capítulo 36, versículo 5, Salmos 89, 1 y Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dios debe ser reconocido por su fidelidad. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Claro, el tema es que Israel, étnico, geográfico, rompió el pacto. Eso es otra cosa. Pero bueno, ya a ellos le cayó el hacha en el año 70 después de Cristo. Ya tuvieron la suya también. Bueno, a pesar de cualquier circunstancia, la fidelidad de Dios es inalterable. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. El amor, ahí tenemos agapín. El amor para Pablo es ancho como el océano y tiene como su objeto a Dios en Cristo Jesús. Acuérdense que ese es un locativo de esfera. Nosotros somos hijos de Dios, no porque pues, imagínense, no es que nosotros podemos doblar cucharas con la mente, no, nada de esas. Cuidado, mis hermanos queridos, cuidado con el misticismo y la brujería y hechicería que está metido en todas estas congregaciones de corte carismático.
Nosotros somos hijos de Dios por adopción. ¿Pero por qué? No por nosotros, sino en Cristo Jesús, locativo de esfera. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Miren, a los creyentes y en un sentido a todos, como lo menciona según Timoteo 1:7, capítulo 2, versículo 22, capítulo 3, versículo 10, Tito, capítulo 2, versículo 2 y Primera de Tesalonicenses 3:12. Cuando estas virtudes están presentes, el resultado será mansedumbre de espíritu. El amor ágape es el amor de la voluntad y la elección. Es irrestricto e incontenible, abarcando el amor de Dios a otros creyentes y a los que no son cristianos. El hombre de Dios comprende la importancia de las palabras del Señor Jesús en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a repetir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39. Bueno, el amor es la primera manifestación dentro del fruto del Espíritu, como lo menciona Gálatas 5:22. El sustantivo agapín, para amor, y el verbo agapao, que es amar, encierra la idea de apreciar o de acoger amistosamente. Dentro de las palabras del griego clásico para referirse a amor o amar, es la que tiene menos significado específico, usándose a menudo como equivalente fileo, o sea, un amor filial o un amor fraterno. En el Nuevo Testamento se le da el significado más alto y especial al usarla para expresar el amor de Dios y la vida que está basada en ese amor y se deriva de él. Los creyentes somos los pecadores amados por Dios, y en la medida que reconozcamos este hecho, entramos en la esfera del amor de Dios. Para que podamos expresarlo en nuestras vidas, el Espíritu de Dios derramó el amor divino inundando nuestro corazón, como lo menciona Romanos capítulo 5, versículo 5. Por este amor, el regenerado se convierte en amante, cuyo amor no solo se orienta hacia Dios, sino también hacia los hermanos. Ojo al detalle. El hermano Víctor Macei está caído. ¿Qué puedo hacer por ti para ayudarte? En lugar de mover la lengua para chismear, hay que mover la mano para estrecharla al que está caído, levantarlo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Se acuerdan la expresión que ya habíamos visto aquí, que es paracaleo? De ahí viene el paracletos, o sea, el Espíritu Santo. Paracaleo es como estar al lado de, ayudarlo, exhortarlo. Pero cuando digo exhortarlo, no estoy diciendo es que tú fuiste así, es que no. Entonces, has pecado. Podemos orar juntos. ¿Qué te parece si oramos juntos? ¿Qué puedo hacer por ti para que no vuelvas a caer en el mismo pecado? ¿Cómo puedo ayudarte? Te falta un conocimiento respecto a este tema sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre el trato a los hijos, sobre el trato a los padres, sobre el trato a los hermanos en Cristo, sobre el trato con los que no son cristianos. ¿Qué te falta? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es amar al prójimo, mis hermanos queridos. Cuidado con los chismes, cuidado con la arrogancia, la prepotencia. Mucho cuidado, porque muchos dicen ser cristianos, pero se enganchan en unos debates terribles. Seguimos, mis hermanos queridos. De otra manera, quien se reconoce amado por Dios se vuelve activo en el amor de Dios derramado en él. Esa es la razón por la que el amor aparece en el fruto del Espíritu, vinculándolo a la fe en distintos lugares. Efesios 6:23, por ejemplo. Primera de Tesalonicenses 1:3 y 3:6. Mediante la presencia de Cristo en la vida del cristiano, y todavía más, mediante la vida de Cristo que se hace por el Espíritu, la vida del creyente, el amor de Cristo se manifiesta en la dinámica de la vida, de manera que ama, no por obligación ni mandamiento, sino por comunión vinculante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el texto menciona la piedad, ahí tenemos Eusebian,
piedad, la piedad. La vida eterna posee características observables. El conocimiento de Dios, el deseo de ser, es para ser como Él. Mateo 5:48 lo corrobora. Siempre el cristiano está tratando cada día de parecerse más a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay muchos que dicen ser cristianos, pero se esfuerzan y se esmeran por parecerse más al acusador, al diablo y Satanás. Y eso no es correcto. Eso no es un cristiano. Eso es un religioso o un fariseo moderno, como usted lo quiera mencionar. Mientras que la justicia mira la conducta externa, la piedad tiene que ver con las actitudes y los motivos. El término eusebia, que significa piedad, que pudiera traducirse como semejante a Dios, se refiere a la reverencia hacia Dios que fluye de un corazón que lo adora. La piedad es lo que dinamiza la justicia. De otro modo, una conducta correcta es la que descansa en motivos correctos. Los creyentes piadosos son los que sirven a Dios con temor y reverencia. Hebreos 12:28 lo corrobora. La piedad es la devoción natural que los hijos de Dios deben al Padre del cielo por su compasión, gracia y misericordia. Todo fluye, pero de manera natural. ¿Por qué? Porque su corazón día a día está siendo regenerado por el Espíritu Santo. Para ser agradable a Dios debemos conducirnos con profundo respeto, que nada tiene que ver con miedo, ya que Dios es infinito en todas sus perfecciones y sus hijos son limitados. Cuando el texto menciona la paciencia, ahí tenemos upomonín. La palabra griega huponón, que significa permanecer debajo, también tiene distintas traducciones. Esta palabra se refiere a soportar las dificultades y sufrimientos. Así que Timoteo debía afrontar con permanente valentía el problema a quienes le provocaban y a los afectados por la situación. La New American Standard Bible y la Biblia de Jerusalén dice perseverancia. La New King James Version dice paciencia. Otras versiones de la Biblia dice resistencia. Esto no describe una resignación pasiva y fatalista, sino una victoriosa, óigalo bien, e inquebrantable lealtad al Señor en medio de las pruebas. Santiago, capítulo 1 lo corrobora, versículos del 2 al 4. Es la paciencia del mártir que dará la vida si es necesario por la causa de Cristo. El apóstol Pablo y casi todos los demás apóstoles mostraron esa medida suprema de paciencia. La paciencia capacita al hombre de Dios para adherirse a la tarea, cueste lo que le cueste. Esta perseverancia en medio del conflicto era imprescindible para que Timoteo cumpliera el ministerio que se le había encomendado. No podía ser fácil enfrentarse con los falsos maestros, ni tampoco a este tiempo, ni hacer cumplir el mandato apostólico a quienes no consideraban el apóstol como tal, inducidos por los que actuaban contra él. Cuando el texto menciona la humildad, óigalo bien y acuérdense de esa palabra para la humildad, praupatian, repito, praupatian. Este término significa bondad o mansedumbre y aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Pablo, nuestro hermano, amigo y apóstol, que algún día lo vamos a conocer en persona, Pablo exhorta a Timoteo a perseguir esta virtud, ya que el Señor Jesús pidió a los suyos que aprendieran de él, especialmente los que tienen que ver con esta virtud. La mansedumbre viene a la experiencia de quien puede ser iracundo a causa de la vieja naturaleza, no como resultado de un esfuerzo personal, sino como una identificación con el Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Por lo cual, y para terminar, mis hermanos queridos, Timoteo no solo debe soportar y preservar, también debía hacerlo en un espíritu de mansedumbre, amoroso y piadoso. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 2, versículo 25, Tito 2:25, Gálatas 6:1, Santiago 1:21, Primera de Pedro 2:18
y también Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. Mis hermanos queridos, hasta aquí la exposición. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Un abrazo grande para todos los hermanos que se han ido conectando. Giovanni Restrepo, Julián Bruno, también Javier León, Liliana Pérez, Olguita Pérez y a todos los Pérez. Bueno, mis hermanos queridos, vamos a empezar con mi hermano Víctor Macei. No sé si mi hermano Víctor Macei, que por cierto estaba ahí, estaba produciendo ahí unos panes deliciosos. Se veía riquísimo ahí por... Mi hermano Víctor Macei, Dios me lo bendiga. Abrazo grande a la distancia. Basado en lo que hemos estado, o lo que se ha estado exponiendo, perdón. Escuche la pregunta. ¿Debe un cristiano comprar un boleto de lotería o un ticket de lotería para que cuando lo gane, aparte de celebrar, compre un gran terreno y edifique o haga rápido una congregación para reunir a todos ahí, ¿no? ¿Qué opina, mi hermano querido? Sea usted bienvenido a Interactúa. Bueno, muy buenas noches a todos. Y excúsenme, mantengo la cámara apagada porque pues está uno aquí muy juiciosito aprendiendo esta maravillosa clase. Estuvo deliciosa la clase de hoy, hermano David. Muchas gracias. Y bueno, saludos para todos que se conectan desde diversas partes del mundo, de verdad, de 190 naciones. Espero que esta palabra nos alimente como me está alimentando a mí. Bien, esa pregunta te cuento, David, esa pregunta es difícil para los colombianos y cualquier colombiano que se conecte va a decirte y va a sentir así con la cabeza, porque mira, en otros países, por ejemplo, los bancos ofrecen buenos intereses para que la gente mantenga su dinero en cuentas de ahorro y esa productividad de las cuentas es la que llama la atención de manera normal. Pero ¿sabes cómo somos los colombianos? Podemos tener cuentas de ahorro con 0 intereses de ganancia, pero si rifan algo, nos encanta. Entonces, que se gana una plancha, que se gana un televisor, que se gana un air fryer, que se gana, bueno, etcétera. Entonces, el tema de las rifas, de las loterías, es muy gustador en nuestra cultura colombiana. Por eso comprenderás que es muy difícil contestar esa pregunta, pero bíblicamente, pues no está, o sea, mal descansa, mal se basa. Si es un hijo de Dios y tiene esa esperanza equivocada, es más, según lo que acabamos de ver, ese versículo 9, toda la enseñanza nos permite ver con claridad que no nos es dado a nosotros hacer un voto de fe en el azar, o como lo llamaban en ese entonces en Grecia, en la diosa Fortuna, ¿no? Porque eso de por sí es una idolatría. Eso de que uno dice, venga, cuando yo me gane la lotería, ahí sí voy a hacer la iglesia, voy a dar esto, le compro a mi mamá una casa, a mis hermanos los pongo a vivir rico. Perdóneme, hermano, perdóneme la expresión tan coloquial y tan colombiana, pura paja. Eso es puro cuento chino y es un mecanismo para contentarnos a nosotros mismos y tratar de convencernos a nosotros mismos de que lo que le vamos a pedir a Dios, que me pueda ganar la loto o el baloto, el sorteo extraordinario de Colombia, es que yo sí voy a hacer el bien. No. Eso toca es cuando tengamos desde las 2 blancas, ahí hay que hacer el bien. Cuando tengamos el tiempo para escuchar a alguien y no lo hagamos, estamos dejando de hacer el bien. Cuando podamos dar una mano para lo que sea, ahí podemos hacer el bien, no porque tengamos o no tengamos dinero, ¿sí? Entonces, digamos la conclusión, no está bien que un cristiano piense que con ganándose la lotería va a servirle a Dios, no para nada. Ahora, esa misma pregunta se la vuelvo a hacer, pero cámbiale la palabra cristiano por un religioso. O sea, la misma pregunta. ¿Es correcto que un religioso se compre un boleto de lotería para que cuando se la gane, aparte de celebrar,
pues arme una congregación de sana doctrina y meta todo, lo meta ahí hasta el doctor Gilberto Rufada, lo meta. Sí, sí, sí. Pues hermano, la verdad es que el religioso cuando se gane la lotería no va a hacer nada de eso. Se le va a torcer el corazón porque la plata es como, hace como el electricista, coge el cable y lo pela y pela el cobre, se dice acá en Colombia, ¿no? Entonces la plata, el dinero, la riqueza en alguien que no la ha tenido, lo que hace es revelar su propio corazón. No, ni siquiera el religioso lo va a hacer. No. Qué tremendo, sí, imagínense, si así nomás siendo religioso, pues odia al prójimo, ¿no verdad? No se diga, pues, ganándose la lotería, ¿no? Terrible. Sí, Pero sí, bueno, sí. gracias mi hermano querido. Vale. Vamos a... ¿Qué le parece mi hermano Marco Rodríguez? No sé si mi hermano Marcos está por ahí. Hágame saber si mi hermano va a la siguiente pregunta. Sí, mi hermano. Ahí está mi hermano. Mire, porque escuche lo que... Esta pregunta me la han hecho, oiga, me la han hecho infinidad de veces. ¿Por qué muchos ministerios empiezan pero lindísimo? Ay, Dios mío, eso es de sana doctrina. Mira qué lindo, cómo predica. Pero con el pasar del tiempo, no practican lo que predican, sino que más bien entre ellos se esconden sus pecados debajo de la alfombra. ¿Por qué, mi hermano querido? ¿Qué opina usted? Sea usted bienvenido. Buenas noches a todos, Dios me los bendiga. Yo creo que fue eso de cuando empieza un ministerio, yo creo que es un falso llamado al ministerio, que ese es el motivo por el cual se apartan o empiezan los deseos, se hace monetarios o eh, religiosos, ¿no? Que se ponen como papas en las iglesias y y empiezan, siempre cuando una persona agarra poder, lo corrompe. Toda persona que toma poder es corrompible. Entonces, por ahí va, yo creo que por ahí va la cosa, es lo que yo creo. El motivo nunca fue Cristo, está disfrazado, de hecho. Uno estudia y se pone a pensar que porque estudia teología ya conoce a Cristo y están totalmente erróneos. Vuélvalo a repetir, mi hermano querido, porque ese dato es muy importante. O sea, no porque una persona se sepa la escritura de tapa a tapa hasta los mapas, verdaderamente significa que es un cristiano. Ahí usted Claro, puede mencionar algo clave. claro, o sea, te puedes saber, como dicen, el mismo diablo se sabe la escritura y no por eso ya es cristiano. Y si el diablo no es cristiano, pues ¿qué nos deja a nosotros? A veces ponemos caretas de religiosidad de santos, pero el corazón no lo conocemos. Y desgraciadamente en las redes sociales se ve mucho eso, en los debates se ve, estoy en un grupo de debates y Dios mío, el ego está al 100% y Cristo no está reinando en los corazones de los hermanos. A veces uno tiene que recapacitar en lo que está, en lo que está estudiando y ver a Cristo y no vernos a nosotros como, pues como personas que están con la Biblia dándonos bibliazos a todos y sus hechos dicen otra cosa, que es como, por ejemplo, el de la prosperidad, que es una cosa, agarran la Biblia y la sacan de contexto. Igualmente nosotros como reformados también es lo mismo, agarramos la Biblia para poder condenar a nuestros hermanos y pues por ahí no va. Este, Agarramos la Biblia como poder, la agarramos como un poder ilimitado para poder hacer y deshacer a nuestros hermanos. Entonces ahí yo creo que va por ahí lo que está preguntando el ministerio. Empieza muy bonito, no nos que hayan empezado bonito. De hecho, nunca empezaron bien. Siempre fue el ego, la soberbia y se puede decir hasta la misma, no sé cómo decir la palabra, el narcisismo de uno. El narcisismo de uno entra mucho también ahí. Somos corrompibles, desgraciadamente, y nada más pedimos a Dios que nos quite ese corazón de duro que tenemos y que nos ponga un corazón de carne, como dice la escritura. Amén, amén. Mire, qué gran verdad, mi hermano querido. Qué gran verdad. Qué gran verdad la que usted acaba de mencionar.
muchos mencionan o muchos empiezan lindo, empiezan pero de una manera espectacular. Este es el ministerio y aquí me voy a quedar, entonces, pero con el pasar del tiempo se va evidenciando muchas cosas, no se empieza a vivir lo que verdaderamente se está exponiendo en cuanto a la escritura, y qué lindo, y oiga, póngase a dudar cuando su pastor o su, entre comillas, hermano en Cristo, pues no tiene ningún error. Mi hermano, todos somos pecadores. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 lo corrobora. Todos tenemos errores, todos somos imperfectos, todos cometemos pecados. Claro, pero la responsabilidad como nosotros cristianos tenemos que arrepentirnos. Y si es que en algo lo he ofendido al hermano Marco, mi hermano, te he ofendido, mi hermano, quiero que me perdones. Discúlpame, mi hermano, porque de verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya lo han endiosado al apóstol, al profeta de turno, al pastor, sea pues, no sé, el de las redes sociales, o sea un pastor físico? Oiga, no esté endiosando a nadie. Cuidado, no esté endiosando a nadie, porque eso no le agrada a Dios. La persona que está parada al frente en el púlpito es también pecador como nosotros, solo que obviamente nosotros pues tenemos que escuchar la palabra cuando está haciendo su exposición con reverencia, estamos escuchando con reverencia la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que no va a pecar, tarde o temprano va a pecar. Cuidado con estar endiosando, es que cuidado, y ahí viene, y vienes para acá, y viene a mi casa el apóstol. Cuidado con endiosar a Juan Calvino, cuidado con endiosar a Martín Lutero, cuidado con endiosar no sé, a los predicadores de sana doctrina que están ahora de moda, el boom de los predicadores de sana doctrina ahí en las redes sociales. Cuidado, mis hermanos queridos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mirada? Nuestra mirada tiene que estar así, puesto los ojos en Cristo Jesús el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Porque el día que aquel que usted está endiosando se cae del pedestal, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerda lo que pasó con Steven Lawson? Perdone que mencione esta situación. ¿Cuánta gente lo idolatraba? Steven Lawson, ¡pum!, se cayó. Bueno, oramos, mis hermanos queridos, porque nadie está exento de no caer en pecado. Oramos, mis hermanos queridos. Así que, pero cuidado con la idolatría, cuidado con ese narcisismo también. Pero bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí la exposición. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo jueves, pero escúchelo bien, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Esto es patrocinado por la pura misericordia de Dios. Cuidado con estar, hermano, ahí le mando un billete, una ofrenda. Cuidado, no, por favor. Y esto no es soberbia ni nada. Mis hermanos, Dios me ha dado 2 manos y yo tengo que salir a trabajar y buscar sustento para mi familia. Cuidado, aquí no se cobra por compartir la palabra de Dios, por favor. Así que por gracia hemos recibido, por gracia compartimos. Vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece? Ahí donde ustedes están, los que están viendo la transmisión. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, se ha compartido tu palabra. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús el Señor, pagando nuestros pecados, pagando por nuestras culpas. Nosotros merecíamos estar ahí, pero sin embargo, la muerte vicaria de Cristo Jesús, el Señor, mi Señor, nuestro Señor, pues lo pagó todo en esa cruz. A él sí le costó. La copa de la ira de Dios, él se la llevó. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. No queremos estar nosotros coqueteando con el pecado. Ayúdanos a caminar enderezados, siempre apuntando a ti. Si es que hay algo que nosotros estamos fallando, te rogamos, te suplicamos, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ayúdanos a tener un sueño placentero para que mañana nos levantemos con fuerza y podamos compartir el mensaje a todos nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y también para los que no conocemos, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor, te rogamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos, óigalo bien, en una próxima transmisión si el Señor lo permite. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias. Chao.